El rey Carlos estaba sentado en su escritorio, esperando otra reunión informativa privada de rutina con sus principales asesores de palacio. En cambio, una carta real sellada que le colocaron delante cambió la atmósfera de la habitación en cuestión de segundos. El documento, de carácter sumamente personal, había sido escrito durante los últimos días de vida de la reina Isabel II. El mensaje contenía un deseo profundamente personal sobre la princesa Catalina, y resultó ser mucho más trascendental de lo que Carlos esperaba. Esta carta había permanecido completamente oculta. El rey leyó un pasaje específico 2 veces, bajó lentamente el grueso papel y guardó absoluto silencio. Los presentes en el estudio comprendieron de inmediato que no se trataba de una carta de despedida común. Carlos despidió a sus consejeros para quedarse a solas con la carta privada durante varias horas. Esta guía escrita privada se conservó fuera de la correspondencia palaciega habitual para proteger su delicado contenido de cualquier filtración. La habitación permaneció en silencio durante minutos. Los asesores del palacio mantuvieron el documento de gran confidencialidad, sellado hasta que consideraron que la monarquía había alcanzado una transición importante. El mensaje mencionaba explícitamente a Catalina como la mujer en quien la reina Isabel más confiaba para proteger la continuidad y la unidad familiar. La difunta monarca creía que Catalina poseía las cualidades únicas necesarias para preservar la tradición real una vez que la generación anterior hubiera desaparecido. El rey permaneció en silencio, asimilando el peso de las palabras de su madre. Los asesores permanecieron de pie, en silencio, esperando. Isabel no había despojado a su sucesora de ninguna autoridad legal, pero sus palabras tocaron una herida profunda e íntima. Carlos sintió una compleja mezcla de dolor, orgullo y algo mucho más difícil de admitir para un monarca. Su madre había depositado una parte significativa del futuro emocional de la familia directamente en manos de su nuera. Comprendió que la difunta reina había visto una fortaleza particular y perdurable en el carácter sereno de Catalina. Miró por la ventana. Catalina desconocía por completo la existencia de la última carta, altamente confidencial, de la difunta reina. Esa total ignorancia hizo que el descubrimiento fuera mucho más doloroso para el rey Carlos. Sabía que ella ya había soportado años de expectativas públicas sin conocer la discreta visión de Isabel. Respetar la última voluntad de su madre significaba que no podía simplemente guardar el mensaje privado bajo llave. Sabía que ella se encargaría de ello. Otro párrafo del detallado documento cambió por completo la dinámica interna de la familia. Isabel escribió que Catalina poseía una rara y natural habilidad para inspirar una profunda lealtad sin exigirla. Podía apaciguar conflictos acalorados sin mostrar debilidad y preservar la dignidad sin convertir el deber en una lucha. Pero este gran elogio venía acompañado de una severa advertencia de la difunta soberana. Ella era una fuente de fortaleza. Isabel advirtió que la creciente influencia personal podría fácilmente generar resentimiento dentro de la casa real. Esta advertencia se convertiría en realidad si otros comenzaban a creer que el afecto personal se había convertido en autoridad oficial. Carlos dejó de leer, y un solo nombre le vino a la mente de inmediato mientras miraba el periódico. La reina Camila había pasado décadas librando una implacable batalla pública para asegurar su posición estable junto a él. Quería asegurar su posición.
Este mensaje privado podría hacer que la profunda confianza de Isabel en Catalina se sintiera como un juicio contra el papel de Camila. Antes de que Carlos pudiera contarle a la princesa lo que había dejado atrás, tenía que enfrentarse a su propia familia. La última carta mencionaba a Catalina, pero sus consecuencias trascendieron de inmediato su posición personal. Carlos había dedicado toda su vida a prepararse para heredar una corona definida por la presencia de su madre. El rey tenía que lidiar con esto. Guillermo había forjado su propia visión de la monarquía en torno al deber, la absoluta privacidad y su familia más cercana. Ahora, las últimas palabras de Isabel amenazaban con alterar todas esas relaciones a la vez debido a su gran carga emocional. Carlos sabía que no podía ocultarle la verdad al príncipe de Gales por mucho tiempo. Le pidió a su hijo que se reuniera con él en privado para hablar sobre el contenido de la última carta de la difunta reina. Esta reunión era crucial. El heredero directo al trono británico escuchó la explicación de su padre sin una sola interrupción. Cuando el rey finalmente terminó de hablar, Guillermo no sonrió ni preguntó sobre la posible influencia de su esposa. Hizo una pregunta mucho más discreta, queriendo saber si Catalina estaba al tanto del documento. Guillermo temía exactamente lo mismo que su padre respecto a la enorme presión que ejercía la confianza de la difunta reina. El príncipe permaneció impasible. Catherine había dedicado años a convertirse en una de las figuras públicas más confiables y populares de la familia real. Lo había logrado gracias a una disciplina discreta, paciencia y constancia, en lugar de hacer exigencias públicas drásticas. Elizabeth había notado esta fortaleza durante sus numerosas apariciones públicas y reuniones familiares privadas. El príncipe comprendió que su esposa no interpretaría esta última carta como una recompensa. Respetaba su compromiso. Ella escucharía la gran responsabilidad que conllevaba, y la responsabilidad en la vida real rara vez llegaba sin sacrificio personal. Mientras tanto, la reina Camila solo recibió un resumen administrativo cuidadosamente preparado del documento de la difunta reina. Escuchó en silencio mientras un alto asesor explicaba que Isabel había depositado una confianza inusual en el futuro de Catalina. La reina consorte no reaccionó de inmediato ante el asesor durante la reunión informativa. Estaba completamente desprevenida. Tras la salida de la asistente, Camilla se quitó las gafas y permaneció en absoluto silencio durante varios minutos. Había pasado décadas sobreviviendo al juicio público, a los escándalos mediáticos y a la resistencia interna para afianzar su posición. Ahora, el nombre de otra mujer había aparecido en el centro de la visión privada final de Isabel sobre la monarquía. William comenzó a recordar pequeños detalles de reuniones familiares que antes había descartado. Ella comprendió sus límites. Tras varias reuniones familiares importantes, Isabel le había pedido deliberadamente a Catalina que se quedara para conversar en privado. En aquel momento, el futuro rey supuso que estas reuniones trataban asuntos familiares completamente ordinarios. Ahora, aquellas conversaciones tranquilas se sentían muy diferentes al comprender el contenido de la carta final. Su abuela había estado preparando a Catalina en secreto mucho antes de que nadie comprendiera lo que hacía. La perspicacia de la reina era evidente. Entonces, el rey Carlos recibió otro duro golpe por parte del archivero real en relación con los documentos de su madre. Un inventario del palacio confirmó que los archivos de Isabel incluían una segunda nota sellada dirigida únicamente a Catalina. El rey no tenía ninguna autoridad constitucional
para abrir personalmente esta segunda carta privada. Ni siquiera el soberano sabía qué había escrito su madre dentro del sobre para la princesa. El misterio aumentó la tensión. Esta completa incertidumbre cambió la naturaleza de la crisis, añadiendo un halo de misterio al documento. Antes de que Catherine pudiera recibir la nota, Charles necesitaba comprender por qué su madre la había escrito. Cuanto más indagaba en la historia de la carta, más clara se volvía la respuesta emocional. El último deseo de su madre había surgido de un incidente familiar profundamente incómodo ocurrido años antes de la carta. Quería comprender el motivo. Una cena familiar privada en el castillo de Windsor cambió para siempre la percepción que la reina Isabel tenía de Catalina. No hubo escándalo público, ni acaloradas discusiones, ni declaraciones dramáticas a los medios. Sin embargo, al final de aquella noche, la monarca había visto algo especial en la joven. Percibió una fortaleza particular que otros miembros de la familia habían pasado completamente por alto. Se comprometió a mantener la unidad familiar. Una disputa familiar amenazaba con volverse extremadamente tensa durante la cena privada en el castillo. Charles se había replegado a un silencio defensivo, mientras que William se mostraba visiblemente furioso por la discusión. Catherine tomó una decisión serena que Elizabeth recordaría años después al redactar su testamento. William había llegado a la cena ya cargado de una profunda frustración por sus responsabilidades. Les costaba encontrar un punto de equilibrio. La familia se había reunido tras semanas de desacuerdo sobre el futuro reparto de las funciones públicas de la realeza. La generación mayor estaba perdiendo ritmo y deseaba que la generación más joven asumiera una mayor responsabilidad pública. Isabel temía que sus roles privados y sus deberes constitucionales oficiales comenzaran a chocar peligrosamente. Podía percibir cómo el resentimiento personal empezaba a influir en las decisiones cruciales de la Casa Real. La monarca quería preservar la paz. Charles intentó explicar que asumir mayores responsabilidades era completamente inevitable para los miembros más jóvenes de la familia. William interpretó las palabras de su padre como un intento de presionar a Catherine sin reconocer el costo personal. Su voz se tornó más tensa por la frustración, lo que provocó que el hombre mayor se pusiera a la defensiva y guardara silencio absoluto. Elizabeth los observaba a ambos con creciente preocupación, temiendo una ruptura definitiva entre ellos. Quería proteger a su esposa. Entonces, Catherine actuó, pidiendo discretamente al personal de servicio que abandonara el comedor de inmediato. Se acercó a William y Charles, negándose a que la acalorada discusión terminara con una salida abrupta. Le dijo al príncipe que la ira no resolvería los temores que compartían. Luego le pidió a Charles que dejara de hablar como heredero y se dirigiera a su hijo con el amor de un padre. Esa noche restableció la paz. Al principio, William se resistió a su tranquila intervención, sintiendo que le pedía que renunciara a su futuro. Pero ella se mantuvo firme y su serenidad fue transformando poco a poco la tensa atmósfera del comedor. Charles finalmente admitió su mayor temor: decepcionar a su madre y fallarle a su hijo. Esta sincera confesión desarmó por completo a William, quien dejó de discutir para escuchar las palabras de su padre. Volvió a sentarse, dispuesto a escuchar. Durante la acalorada discusión, Catalina nunca tomó partido, manteniendo a ambos hombres hablando en la habitación. Los mantuvo en comunicación hasta que la ira dio paso a un entendimiento mutuo y una reconciliación genuina. La reina Isabel presenció esta resolución
y jamás olvidó el papel de Catalina en la salvación de la relación. Según un relato privado, la reina señaló que Catalina logró lo que el rango no podía imponer. Su papel fue sanar las heridas. Había logrado restablecer la confianza familiar sin humillar a ninguno de los dos hombres en el proceso. Esa misma noche, la difunta reina dictó una nota privada sobre el carácter y la fortaleza únicos de Catalina. Años después, esas mismas cualidades de mediación serena reaparecieron en la última carta confidencial de Isabel. Carlos comprendió entonces el origen del documento, pero aquello era solo el principio. Su carta reflejaba ese espíritu. Carlos eligió una habitación privada, despidió a sus ayudantes y le pidió a Catalina que se sentara con él. Le costó un poco leer las primeras frases, antes de deslizar finalmente la última carta de Isabel sobre la mesa. Catalina leyó el documento privado en absoluto silencio, deteniéndose en una frase específica y emotiva. La difunta reina la describía como la persona más capaz de proteger el corazón humano de la monarquía. Ella comprendía la responsabilidad. Entonces, la puerta se abrió inesperadamente y la reina Camila entró en la habitación antes de que pudieran esconder la carta. En cuestión de segundos, los tres miembros de la realeza se enfrentaron a una verdad que ninguno podía reducir a un mero protocolo. Catalina volvió a mirar la página manuscrita antes de hablar con su suegro. El último deseo no era ofrecer un nuevo título, un cargo legal, ni ningún tipo de ascenso público. La reina consorte los miró. Fue petición personal de Isabel, que Catalina se convirtiera en la persona de confianza de la familia real para brindarles estabilidad. Se le pidió que guiara tanto a los miembros mayores como a los más jóvenes de la realeza, cuando las tensiones privadas amenazaban el deber público. Esta distinción era de suma importancia, ya que se le otorgaba responsabilidad sin poder legal formal. Esta falta de definición legal podía ser peligrosa, pues nadie podía medir hasta dónde llegaba su influencia. Por ello, la ejerció con cautela. Carlos la observaba atentamente mientras asimilaba las duras palabras escritas por la difunta reina. Catalina le dijo que jamás había querido interponerse entre él y el legado final de su madre. Dejó claro que no quería que la carta se utilizara para insinuar que Carlos había fracasado. El rey respondió con dolorosa sinceridad, admitiendo que ese instinto protector era precisamente lo que su madre había admirado en ella. Ella solo quería apoyarlo. Camila comprendió la situación antes de que nadie se lo explicara, al ver la carta abierta y el profundo silencio. La reina consorte le preguntó directamente a Carlos si Isabel había nombrado a Catalina por encima de todos los demás. El rey hizo una pausa y ese breve silencio bastó para tranquilizar a su esposa. Camilla miró a Catalina y le dijo que podía aceptar el afecto, pero no una segunda figura influyente en el reinado. Sintió el dolor de la exclusión. Catherine no se defendió de la inmediata preocupación de Camilla, optando por una vía pacífica. Deslizó la carta de vuelta sobre la mesa, demostrando que no tenía interés en competir. Le dijo a Charles que si honrar a Elizabeth implicaba crear rivalidad, prefería llevar esas palabras en privado. Camilla la observó atentamente, esperando resistencia, pero solo encontró calma y una respetuosa contención. Decidió apaciguar el conflicto. Esa negativa a entrar en conflicto alteró de inmediato el ambiente. La reina consorte seguía inquieta, pero Catalina le había evitado el temor más fácil a la rivalidad. Carlos sintió que el conflicto se intensificaba a su alrededor, sabiendo que el deseo de su madre había sacado la verdad a la luz.
El palacio debía ahora determinar si la carta privada de Isabel tenía alguna relevancia formal o constitucional. Se trataba de una cuestión delicada de confianza. El asunto estaba pasando de ser una confesión familiar a la fría maquinaria de la corona. En ese mundo legal, el afecto personal importaba mucho menos que el precedente, la autoridad y el derecho a actuar. La carta llevaba la letra de Isabel y reflejaba su opinión personal, pero eso no la convertía en ley. Carlos se encontró ante la incómoda diferencia entre el deseo de una madre y la orden de un soberano. Sus consejeros prepararon su análisis. Mientras los asesores legales analizaban el texto, Carlos permanecía sentado a la cabecera de la mesa en silencio. Sabía que sus conclusiones podían tranquilizar a la familia o convertir el dolor en una lucha. Los asesores constitucionales explicaron que el documento privado tenía un inmenso peso moral, pero ningún poder legal. No podía modificar la sucesión, crear un nuevo cargo, revocar títulos, ni transferir el poder real. Esto no resolvió el problema. El rey mantenía el control absoluto del Estado, pero esto no le brindaba alivio. Contempló las palabras que su madre había dejado, consciente de que el papel de Catalina ya estaba definido. Guillermo se negó a permitir que su padre se escudara en trámites administrativos durante esta crisis familiar. El príncipe le dijo a Carlos que ocultar la carta para evitar molestias deshonraría profundamente la voluntad de la difunta reina. Sabía que su juicio era inapelable. Recordó al rey que Catalina nunca había pedido influencia ni un ascenso. Guillermo insistió, afirmando que honrar a su abuela no debilitaría el reinado de Carlos. Argumentó que el rey no debía ver la fortaleza de su nuera como una amenaza a su autoridad. Entonces, los consejeros revelaron el detalle más significativo sobre la segunda nota sellada dirigida a Catalina. Quería que se protegiera el papel de su esposa. La nota selada no contenía instrucciones políticas ni exigencias institucionales de Isabel. La difunta reina simplemente le había pedido a Catalina que protegiera la relación entre Guillermo y Carlos. El mensaje era profundamente personal y se centraba en evitar que el deber convirtiera a padre e hijo en rivales. Se trataba de proteger a los dos hombres que llevarían el peso de la monarquía hacia el futuro. La difunta reina anhelaba la unidad. Charles finalmente comprendió la verdadera intención protectora de su madre tras la carta secreta. No había estado elevando a Catherine por encima de Camila, ni cuestionando su derecho a liderar. Elizabeth había percibido el mismo peligro que había surgido años antes durante la cena de Windsor. Sabía que las fracturas familiares no resueltas acabarían convirtiéndose en fracturas institucionales perjudiciales. Su único deseo era garantizar la paz. Si bien la cuestión legal quedó completamente resuelta, la dinámica familiar se volvió mucho más dolorosa. Camilla no gritó ni desafió a Catherine públicamente, pero se distanció discretamente de la familia. Su silla en sus reuniones privadas vespertinas permaneció vacía hasta el último minuto. Charles reconoció este comportamiento pasivo de inmediato, sabiendo que su esposa se sentía excluida de su círculo emocional. Le dolía esa distancia. De repente, el último deseo de su madre tuvo un alto costo humano para su matrimonio. Carlos intentó evitar que la situación se convirtiera en una disputa pública en los medios. El personal del palacio ajustó discretamente las agendas privadas para que el papel de Catalina no pareciera solaparse con el de Camila. Esta distinción visual era importante, ya que el papel público de la reina consorte
debía seguir siendo oficial y visible. Era necesario mantener el equilibrio. La responsabilidad de Catalina provenía de la confianza personal de Isabel, más que de un nombramiento oficial del palacio. Guillermo apoyó esta cuidadosa separación de inmediato, rechazando cualquier sugerencia de un nuevo título. Camila finalmente rompió su silencio durante una conversación privada y grabada con su esposo. Le dijo a Carlos que no guardaba rencor a Catalina, pero que le dolía la falta de confianza de Isabel. Él evitó cualquier superposición pública. La reina consorte había soportado años de juicio público para construir una vida estable junto a él. Ahora, una carta privada revelaba un límite que jamás se le había permitido cruzar. Carlos intentó tomarle la mano, pero Camila se apartó, mostrando su profunda reticencia. El rey se sentía atrapado entre la lealtad a su esposa y la fidelidad al último acta de su difunta madre, que no podía ignorar. Sabía que su dolor era profundamente real. Catalina se enteró de este intercambio a través de Guillermo y reaccionó con inmediata compasión. Le pidió al príncipe que concertara una reunión privada entre ella y Camila. Afirmó que el último deseo de Isabel no podía cumplirse, haciendo sentir menospreciada a otra mujer. Guillermo le advirtió que tranquilizarla podría parecer lástima, pero Catalina insistió en que el silencio sería peor. Se negó a permitir cualquier ruptura. Antes de que las dos mujeres pudieran encontrarse, Carlos le pidió a Guillermo que caminara a solas con él. Se encontraron simplemente como padre e hijo, arrastrando años de tensión tácita entre ellos. El rey admitió que la carta de Isabel lo había destrozado porque exponía su miedo más profundo. Temía que su madre creyera que alguien más era mejor que él para mantener unida a la familia. Caminaron juntos por los jardines. William explicó que Catherine nunca había interpretado las palabras de Elizabeth como autoridad ni como un ascenso. Le dijo a su padre que la carta no era un juicio, sino una forma de protegerlo. Elizabeth comprendía cómo el deber podía convertir el amor en rivalidad, y el papel de Catherine era evitarlo. Le prometió que Catherine asumiría la responsabilidad con discreción, sin competir jamás. Quería que su padre se sintiera seguro. Carlos dejó de interpretar las palabras de su madre como prueba de que confiaba más en otra persona. Empezó a verlas como evidencia de que comprendía perfectamente su mayor vulnerabilidad. Aceptó el discreto papel de Catalina como fuente de estabilidad, no como una amenaza para su reinado. La familia optó por la unidad en lugar del conflicto, preservando sus relaciones privadas al margen del poder tradicional de la corona. El legado se conservó a salvo.